Señal directa. Y es tiempo de ir con nuestro colaborador, Alfonso Partida Caballero, quien nos va a hablar, por supuesto, de un tema que ha tomado los titulares de prensa, de los noticieros y de todos los espacios, y es el debate sobre el feminicidio. Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarlos. Y bueno, este tema que sigue dando de qué hablar, por supuesto, en medios de comunicación, en el debate en la sociedad, porque es un delito que lacera sobre todo a las mujeres, que estamos de acuerdo en que se haga una política criminal para prevenir, disuadir y sancionar la tortura. El problema es el populismo en el que están cayendo diputados, grupos feministas y demás, porque hay que recordar que el feminicidio nace como un problema social, como una desviación de conductas lesivas contra la mujer en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la escuela, en las calles, pero sobre todo en la convivencia de una sociedad machista y violenta que ahora se quiere resolver con el derecho penal, lo que ha resultado contraproducente. Este debate, que es reactivo a una situación que sucede de un hecho lamentable, pero que a final de cuentas no es con la desesperación de las propuestas que están haciendo en la Cámara de Diputados cómo se va a resolver. El problema se va a resolver dándole un trato integral al problema de la violencia de las mujeres en este caso, porque ya lo dijimos, nace en la familia, se reproduce en las universidades, se reproduce en las escuelas, en la sociedad, y que a final de cuentas le queremos dar un trato equivocado, como si el derecho penal nos fuera a resolver el problema. El derecho penal viene todavía a tener un verdadero problema de una magnitud enorme para resolverlo por esta vía. El concepto define que es un acto de violencia de máxima gravedad. En esto estamos totalmente convencidos. Es una modalidad del delito de homicidio. No deja de ser el bien jurídico protegido, la vida. La vida es el bien jurídico protegido que en esta circunstancia, pero no nada más del feminicidio, sino también del homicidio. Para demostrar un homicidio se requiere únicamente demostrar la privación de la vida por motivos violentos, con las circunstancias de modo, tiempo, lugar, que estamos totalmente de acuerdo, y con las perspectivas de género que se deben de aplicar. Pero miren, esta reforma que se dio en el Congreso de la Unión, que nos dice que es una propuesta que va de 40 a 65 años, eran 60 años como máximo. En Jalisco tenemos de 40 a 70 años y no hemos resolvido absolutamente nada, absolutamente nada. No es el punto de solución, porque es una muy mala medicina para un problema que debe de tocarse desde la prevención. Si un dolor de cabeza nos está dando, porque hay que entender que la sociedad es un cuerpo social. Y si algo está mal en una parte, entonces tenemos que hacer el diagnóstico completo. El problema de todo es que solamente estamos curando una mano del cuerpo. ¿Y qué sucede con los jóvenes? ¿Qué sucede con los jóvenes menores de 30 años, que son el 30% de los homicidios que se están cometiendo con igualdad de violencia o peor, y que nos da como consecuencia que solamente estemos atacando el problema como violencia a las mujeres? Y miren, las sentencias en Jalisco, solamente hay 3 sentencias y es por juicio abreviado. ¿Cuánto es lo máximo que les han aplicado? Aunque diga que el Código Penal dice de 40 a 70 años, 16 años en una, 11 años en otra sentencia y hay una pendiente. ¿Qué sucede con esto? Pues que son a través de los juicios abreviados, y en el juicio abreviado se pueden ir hasta 1/3 de la pena si lo acepta, en este caso, el agresor.
Y entonces, ¿de qué nos sirve estar subiendo penas, estar metiéndonos en discusiones que a final de cuentas el sistema está impropio para resolver esta problemática? Por eso yo digo que se tiene que hacer totalmente el análisis, porque es como si fuera un problema médico. No nos podemos ir a las consecuencias cuando podemos atacar las causas. Esa es la situación que nosotros estamos poniendo, porque lo único que estamos logrando con esto es prácticamente hacer un galimatías para que los investigadores de las fiscalías no puedan entrar al tema. ¿Por qué? Porque tienen muy poco tiempo para hacer la investigación completa, a veces son 48 horas, ¿no? Y si ponemos la investigación complementaria, etcétera, para demostrar que hay violencia de género, que hay una serie de acciones, porque son como 10 aproximadamente. Por ejemplo, cuando el sujeto activo haya cometido actos de odio, misoginia contra la víctima, pues esto no lo vas a hacer en la investigación, esto lo vas a hacer en el proceso. Y quieren que las fiscalías resuelvan esto no puede ser posible. Esto es una aberración lo que se está haciendo. Y no porque estemos en contra porque de repente estos grupos de presión, feministas, diputadas, etcétera, de repente salen con la situación de que nos oponemos los penalistas. No, es como decirle, por mucho que voten, por muchos votos que tengan en el Congreso, el feminicidio, como lo están planteando, no es una solución. No es una solución. El problema está en las políticas públicas. Lo que no pueda resolver la política pública, o sea, las políticas sociales de lucha contra la pobreza, de educación, de convivencia, etcétera, no lo va a resolver el derecho penal. El derecho penal es para castigar, el derecho penal es para sancionar y no con estas sanciones vamos a resolver un problema. Decimos el derecho penal es la última ratio, la última razón del Estado. O sea, si decimos que es la última, pues empecemos a trabajar desde el principio, ¿no? Con la primera, que es la educación, que es el tratamiento en la familia, que es el tratamiento. Y entonces, sí, cuando fallan todas las políticas, pues tratemos de resolverlo pues de esta forma. Pero los que están fallando son los diputados, los políticos, las instituciones, no el derecho penal ni el proceso penal. Hasta aquí mi comentario. Perfecto, pues le agradecemos mucho que nos haya ayudado a comprender un poco cuál es la intervención del derecho en el concepto del feminicidio. Muchas gracias. Nosotros vamos a una pausa y continuamos.